irnos a adorarte, mi Rey, entrar ante tu trono por la sangre del Cordero, Señor, que solo era un privilegio para unos, pero ahora nos has dado a través de la cruz dar ese privilegio de estar en tu casa y adorarte. Gracias por este tiempo y damos lugar a tu palabra, Señor. Danos ese corazón entendido. Quita todo obstáculo y esta palabra no regrese vacía, más cumple el propósito, mi Rey, de ser, Señor, cada día más a tu imagen, Cristo Jesús. Amén. Bueno, venciendo el pecado y la carne con Cristo, porque Él la venció en la cruz. Él dio su vida por nosotros, entonces, y nos dio un mayor ejemplo de buscar a Dios. Entonces hoy vamos a ver en Romanos 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces vemos aquí que Cristo Jesús fue un ejemplo de vencer el pecado. Él nunca pecó, pero Él venció. Dice que Él estuvo aquí en la tierra 100% hombre, y Él tuvo las mismas necesidades que nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, pero vamos a ver por qué Él venció. Vamos a ver que Él tenía una continua relación con el Padre. Él constantemente hablaba con Él, y dice que se retiraba, pasaba vigilias, y es como ahorita que no quiere uno que termine. Ahorita la adoración a mí se me hizo bien corta, como que apenas iba entrando al primer cielo. Es igual, Jesús me lo imagino que de esa manera, porque dice que pasaba horas toda la noche hablando con Él, y vemos que cuando estamos en la presencia del Señor, nuestra vida cambia. Y más con esa libertad que nos dio, porque pues era un privilegio solo para un pueblo, y ahora nosotros tenemos ese privilegio, esa bendición de ser parte de esto. Entonces vamos a ver lo que es vivir libres del pecado. ¿Cuál pecado? Yo voy a mencionar en Gálatas 5, vamos a ver qué es la carne. Vamos a definir los deseos de la carne. Está en Gálatas 5, 19, 21. Yo lo voy a nada más a lo que yo escribí aquí. Dice: sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y dice: obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, dice Gálatas. Entonces aquí estamos viendo que Cristo nos libró de ese viejo hombre, de esa vida pasada, ¿verdad? Y voy a leer un poquito más aquí de Romanos 6, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y así morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? El 15 dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice que Él vino a traer libertad,
por esa obediencia que Él nos manda a apartarnos de los deseos de la carne, y no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, lo podemos hacer a través de ¿quién? De Cristo Jesús y alguien que mora en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo, que es el sello de lo que nos identifica que somos hijos de Dios, somos el templo de Él. Y vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, se lo saben todos. A ver, amor, gozo, paz, bondad, fe. Amén. ¿Verdad? Dice, nos faltaron los benignidad, dice bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, estar crucificando esos deseos, esos herencias que nos heredaron, esas concupiscencias, esas atracciones que tenemos. A veces decimos, ¿por qué me atrae algo? Un pecado, un sentimiento, una emoción o un acto, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, porque Él venció. Ahora nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, que es nuestro guía. Él es nuestro maestro. Como hijos del gran rey, un rey siempre a sus hijos les ponen que guardaespaldas, les ponen maestros personales, instructores. Son los hijos más privilegiados, educados, porque tienen siempre a alguien que los cuida, los está vigilando. Si salen a la calle, salen con un ejército de espías, porque los cuidan siempre de que no les hagan daño. Bueno, igual manera, como hijos del rey, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que nos fortalece a inclinarnos a lo espiritual. Entonces, yo quería decir un poquito que la carne es, una vez, no me acuerdo quién me dio esta explicación, pero la voy a dar, se va a ir feita, pero aquí les va. Decían que la carne es como, y el espíritu como que fueran dos, no quiero usar el nombre de animal, pero vamos a decir algo espiritual. El hombre viejo y el hombre nuevo. Si nosotros alimentamos al hombre viejo, se va a fortalecer. Si fortalecemos al hombre nuevo, se va a fortalecer. Pero el que esté más fuerte es el que va a vencer al otro. Y nosotros nos queda fortalecerlo a través de nuestra relación con el Padre y Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces somos libres del pecado, vencimos al pecado con Cristo Jesús. Quiere decir que el viejo hombre ya fue crucificado, ya no servimos más al pecado. Y en Romanos 18, 17 dice: por gracia, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién es? La justicia es Dios. Dios es justo. ¿Por qué debemos de ser santos? ¿Por qué debemos de santificarnos? ¿Por qué debemos de vivir en el Espíritu? Porque el carácter de Dios es santidad. Ese es un atributo de Él, es santo, Él es justicia. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos asemejarnos ¿a quién? Al justo, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en el 22 de Romanos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los que practican las obras de la carne no entrarán al reino de Dios, pero más los que practican el fruto, que es por medio del Espíritu Santo, heredarán el reino. Entonces aquí estamos viendo que estamos trabajando para una vida eterna. Nuestra salvación ya la tenemos, pero de nosotros queda qué tan lejos vamos a llegar. Si practicamos esos deseos, esas pasiones que decía aquí Gálatas, no nos va a llevar a una buena vida. Porque sin Cristo antes vemos que las pasiones nos trajeron muchas pasiones, conductas, nos trajeron muchas consecuencias muy negativas. Nuestras familias sin Cristo vivieron muchas consecuencias por esas prácticas de hechicería, brujería, pleitos. Entre familias se mataban. En mi pueblo
eso era muy común. Se agarraban a machetes porque yo vengo de pueblo. Puede llegar como una persona puede matar a alguien de su propia familia, y eso lo vemos en Caín y Abel. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos, uno de los hermanos mató a su hermano. ¿A qué cosa lo llevó a hacer eso? Es por esa carne que estaba fuerte, porque no estaba señoreando Dios en su corazón de Caín. Y Caín tuvo ¿cómo se dice? Tuvo el atrevimiento de matar a su hermano. Y dice que su sangre de su hermano Abel clamaba. Entonces, ese tipo de cosas Dios nos sacó de ese viejo hombre y de muchas, muchas, muchas otras cosas más, que Él no quiere que regresemos o retrocedamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ¿a quién? A Cristo Jesús, que nos ayudó a vencer el pecado. Entonces somos libres del pecado, siervos de la justicia. Y en el 22 dice, otra vez lo vuelve a repetir: libres del pecado, siervos de Dios, vuestro fruto de la santificación como fin, vida eterna. Que ahora practicar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, me va a llevar a la vida eterna. Porque en el cielo no podemos entrar carnales, ¿verdad que no? Porque Dios no es así. Como es su carácter, Él es amor, Él es gozo, Él es paz. Es la persona perfecta, ese es su carácter de Cristo Jesús. Ese es el carácter de nosotros que deberíamos de practicar cada día, pero no lo podemos con nuestras fuerzas, es en Cristo Jesús, nuestra relación con Él, ¿verdad? En Gálatas 5:13 dice, si me lo tienen, 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice que nos sacó a libertad, nos sacó de la esclavitud del pecado para justicia, pero que también para servir. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cuando le dijo al faraón, a Moisés, dice: saca a mi pueblo para que me sirva. Bueno, Dios nos sacó del viejo hombre, de la esclavitud del pecado, para servirle a Dios. ¿Y servirle a quién? A nuestro prójimo. Que nos ocupemos, que estemos ocupados en las cosas de Dios. A ayudar a nuestro hermano a crecer, ayudar a nuestro hermano a que sea fortalecido, a que busque del Señor, juntos caminar, ¿verdad? Siempre unidad, ¿verdad? Entonces dice que no usemos la libertad para ocasión de la carne, sino servir los unos para los otros. Quiere decir que ahora que somos libres, no tenemos la libertad para pecar o para hacer lo que queramos. O somos libres, nos dejaron libres como pajaritos y irnos volar, salir volando para donde quiera. No, tenemos dirección, tenemos a dónde ir, es hacia el Señor, ¿verdad? Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo se conduce un siervo? Agarrado del Señor Jesús, siempre mostrando ese carácter de gozo, de paz, de dignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y mucho, si nos enfocamos en cada uno de esos frutos, es mucho, es bastante en qué crecer, ¿verdad? Una de mis oraciones: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, ayúdame, porque mi fe necesita mucha ayuda. Y con esta ya tengo, y esa es toda mi vida, es mi fe, Señor, porque cuando paso por agua, Señor, yo sé que estás en medio de todo esto. No entiendo, no comprendo, pero sé en quién he creído y sé quién me va a sacar con mano poderosa. Así es un ejemplo. Y si se ponen en la mansedumbre, ay, Señor Jesús, ayúdame a ser templada, ayúdame a ser equilibrada. Es muy difícil en esta tierra, porque aún andamos en la milicia de hombre, especialmente cuando vamos en el tráfico. Somos pacientes. Cada día, Señor, bendícelo, bendícelos, Padre. Ayúdame, Padre, porque a veces
quisiera conducirme de la misma manera, pero digo, no, Señor, estoy crucificada juntamente contigo, cargo mi cruz, Señor, y ayúdame, Padre, mejor me pongo a orar. Digo, en lugar de que me vaya a salir otra cosa, digo, Señor, bendícele y dale sabiduría para manejar y guárdanos a todos de que nos vayan a lastimar, ¿verdad? Entonces, no tenemos la libertad, no nos sacó de la esclavitud para hacer lo que queramos. Ahora venimos a ser siervos de Dios, ¿verdad? En el otro dice, en Romanos 14, perdón, Romanos 14, se me van aquí las letras, 14, dice, si me lo ponen, Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea que ya el pecado ya no nos hace esclavos. Nosotros ya somos libres para vivir una vida con buen fruto, una vida de amor, una vida de paz, una vida de templanza, una vida de bondad, de dar el bien y no dar el mal. Hay muchas cosas que hacer, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para hacer. Hay cárceles, saben que hay mucha gente en la cárcel que ha conocido de Cristo y tienen condenas que cumplir, que tienen años que vivir ahí, ya son hijos de Dios y no hay quien los visite. ¿Ellos les gustaría que los visiten? Los que tienen papeles pueden ir. Hay muchas cosas que podemos contribuir a la sociedad, podemos contribuir aquí en la iglesia, o sea, hay mucho como siervos de Dios, ocuparnos de las cosas que traen buen fruto y nos traen vida eterna, ¿verdad? Entonces ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos condenados, sino ya estamos bajo la gracia. Ya estoy acabando, hermanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros ahora para santificación, ahora nos presentamos para santificación para el Señor. Vuestro ser para servir a la justicia, obediencia a la nueva forma de vivir en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Entonces, nuestra iglesia, yo te invito, pueblo del Señor, a que vivamos venciendo el pecado, la carne. Ya vimos las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y muchas cosas como tales, a que no las practiquemos, a que no estamos solos. Si hay alguna conducta de estas en el corazón que cuesta vencer, están los siervos para ministrar, están el líder de jóvenes para ayudar a algún joven si se encuentra en una atadura, si se encuentra esclavo en una de estas obras de la carne. No estamos para juzgar, estamos para ayudar, y le pedimos a quien que nos ayude a cambiar, al Espíritu Santo, a tener todo lo contrario de lo que dice las obras de la carne, a vivir en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La palabra dice que convierte, la palabra llega más allá profundo. ¿Por qué me gusta mucho repetir la palabra de Dios? Porque es la que cambia, es la que trae convicción, es la que transforma. No somos nosotros los que estamos aquí parados, es la palabra de Dios. Y es bien importante que cuando nosotros vivimos y obedecemos lo que nos enseña la palabra, vamos a tener una vida próspera en el Señor y una vida en el Espíritu llena de buen fruto para bendición de mi prójimo. Porque mi prójimo no tiene por qué aguantar mis iras, mi prójimo no tiene por qué aguantar mis envidias, mi prójimo no tiene por qué aguantar mis borracheras, no tiene por qué aguantar mis enemistades y todo lo que va en esta lista, ¿verdad? Porque afecto mi hogar, afecto mi casa, afecto a mis amigos, pero en Cristo Jesús todo eso dice que ya fue vencido. Y a los pies de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podremos tener una vida de santificación y un buen fruto que me llevará a llegar a la vida, al reino de Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Y yo quería leerles 2 de Corintios. Aquí dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como para
por el Espíritu del Señor. Que vamos de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a ir cambiando a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Pero no estamos solos, tenemos a Cristo Jesús, al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra milicia. Entonces es el Espíritu quien nos hace el carácter de Cristo en el creyente. Es quien hace en el creyente que piense como Jesús, que actúe como Jesús y que muestre el poder de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la fortaleza que traes a tu iglesia a través del ayuno. Gracias por la palabra de estos 3 días y la de hoy. Ayúdanos, Señor, a vencer, Padre, la carne, a vencer el pecado a través de ti, Cristo Jesús. Que tú moriste por amor en la cruz, que tú diste tu vida por amor y que nos libertaste, nos diste libertad. Y ahora somos libres para vivir en una vida en abundancia, en obediencia a lo que tú nos enseñas ahora en este nuevo caminar, a este nuevo hombre, a despojarnos del viejo hombre, porque no va de acuerdo a tu imagen, no va de acuerdo a tus atributos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Nos tomamos de tu mano en esta noche. Bendigo tu rebaño, bendigo tu pueblo. Ayuda a mis hermanos que están en casa, que también están participando de este ayuno, de vencer, Señor. Danos las fuerzas para mostrar esa imagen tuya y mostrar ese amor, que con nuestra vida seamos un libro abierto y podamos testificar de tu grandeza allá afuera. Que vean por qué somos como somos, es por tu obra. Que vean tu obra maravillosa en nosotros, vean ese fruto de amor, ese fruto abundante en nosotros, porque somos obedientes. Danos ese corazón entendido, Espíritu Santo, y perdónanos donde te hemos fallado, perdónanos donde hemos flaqueado, Padre. Si hemos cargado cargas familiares, Padre, ayúdanos a romper a través de estos ayunos, a través de esa alabanza y esa adoración, de vencer al pecado, de vencer el viejo hombre y sea el nuevo hombre fortalecido en ti. Ayúdanos con esas vestiduras que nos has dado, porque tú ya nos ves santos, tú ya nos ves, Señor, a esa imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos a tener ese carácter cada día de Cristo Jesús, para hablar de tus maravillas y de tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.